Es importante obtener estos datos que se señalan para poder hacer un balance adecuado. Como ejemplo, aquí vemos algunos temas importantes de cómo se recuperaría. Por ejemplo, estamos hablando de una empresa que hace un reciclado. Aluminio recuperado, 300 kilogramos. Plástico con consumo reciclado, 200. Madera certificada, 100. Acero de primera fundición, virgen no renovable, 400, ¿no? Entonces, para calcular cada uno de estos, podríamos señalar cuánto es el desempeño. Y esta es la suma del aluminio recuperado y el postconsumo dividido entre el 1000. Mire, es el total que se tiene. Entonces, la circularidad de entrada nos da un reutilizado más un reciclado del 50%. Son cálculos, como les digo, que no son complejos. Importante tener la información. Para nuestro trabajo, en muchos de los casos, vamos a tomar asunciones. La idea es que podamos hacer una investigación que cuando trabajemos, yo estimo que lo vamos a hacer con la inteligencia artificial, le vamos a pedir que nos mande un balance mágico de un proceso y en función a eso vamos a trabajar. De manera que nuestros cálculos puedan obtenerse con facilidad y sean supuestos ligados a la industria, a la empresa que ustedes están tomando en cuenta. Por ejemplo, no vamos a tomar datos de toneladas para joyería porque la joyería no se trabaja en toneladas. Normalmente se trabaja en kilos. Nosotros exportamos en los tiempos de esta empresa denominada Exportadores Bolivianos hasta 2 toneladas de oro fino por año. Sin embargo, eso debe ser lo que se utiliza para sacar muestras de minerales en el sector minero, porque ahí se trabaja con miles de toneladas. O si se trabaja con una empresa que hace tejido a mano, de guantes se utilizan muy pocos kilos de lana de oveja, por ejemplo. La empresa en la que yo trabajo, como les comentaba, nosotros exportamos toneladas de producción. En este momento tenemos un inventario aproximadamente de 1000 toneladas de diferentes tipos de fibras, entre productos terminados, en proceso, los que van a ser desechados, etc. Entonces es muy importante tener datos que sean razonables de acuerdo al tipo de industria. En cuanto a los diferentes indicadores, tenemos otros que son partes de este ecosistema, como el tema de energía y agua, ¿no? Indicadores como la fracción de energía renovable utilizada en el sistema. Seguramente, eh, si vemos el caso de Mamut, y como tienen paneles solares, es posible que un alto, muy alto porcentaje de lo que utiliza la empresa se utilice desde sus paneles solares. ¿Cuál es el impacto ambiental, la huella de carbono? ¿No? Ahí tenemos relacionados con el ciclo de vida, porque la huella de carbono tiene que ver con el ciclo de vida, los impactos en la calidad del agua o biodiversidad. Y el valor económico y social. Siempre el tema económico-social, sobre todo el social, tiene dificultades en cálculo, ¿no? De hecho, existe en evaluación de proyectos que muchos de ustedes han debido llevar en la universidad o posiblemente en un diplomado, en un curso. Existe metodologías totalmente diferentes en lo que son los proyectos propiamente dichos de la industria privada, ¿no? Desde el sector privado, y los que son el entorno social. Ustedes sabrán que la instalación, por ejemplo, de agua potable no tiene que ver con ingreso, un cálculo de mayores ingresos, un cálculo de utilidad. Tiene que ver con el impacto que tiene en, por ejemplo, el riego, por ejemplo, el evitar enfermedades como la diarrea de niños, etcétera, ¿no? Este tema del agua potable tiene una evaluación totalmente diferente de una empresa con bienes con fines de lucro, perdón, comparada con una empresa social. La fase 2, pues, todo lo que hemos visto anteriormente, tiene que ver con el tema de las entradas, ¿no? Habíamos hablado que estos 5 componentes son totalmente importantes y vamos a ver que no son los únicos. Posteriormente, cuando veamos los demás elementos, vamos a ver que en realidad hay hasta 23 indicadores, que yo no los he puesto porque no tiene sentido que utilicemos 23 indicadores en lo que vamos a realizar. Tendría que ser una empresa de gran envergadura con diferentes negocios. Normalmente esto está clasificado en una cantidad, una agrupación de estos indicadores y sobre todo basado en lo que son los inflow y los outflows que hemos hablado hace algún momento, ¿no? Aquí hablamos de los 23 indicadores que les acabo de mencionar. Estos están resumidos en 5 categorías. Los flujos de entrada, los inflows. Ejemplos como el porcentaje de contenido reciclado, es decir, cuando entra el plástico, cuánto es virgen, cuánto es plástico. Los recursos de base biológica renovable, por ejemplo. Es decir, si tuviéramos un generador, se utiliza biodiesel o utiliza el diésel de petróleo. Y también tener los flujos de salida, tasa de recuperación de productos, circularidad de salida, etcétera. Otro indicador, por la importancia, es el del agua, ¿no? Cuánto de agua es circulada o recuperada. En este objetivo,
el tener plantas de tratamiento es normativo primero, en la ley de medio ambiente, eh, y además de vital importancia por el tema del agua, ¿no? Por ser un recurso vital para todos nosotros. El tema de energía, cuánta energía renovable se consume y economía, indicadores financieros vinculados a la retención de valor y la rentabilidad circular. Entonces, evidentemente, sí, la ISO toma en cuenta 23 indicadores, o en realidad sugiere 23 indicadores que pueden ser tomados en cuenta para el cálculo que vamos a hacer. La fase 3 nos define los KPIs críticos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el KPI de sustitución de materia virgen. ¿En qué categoría? En los inflows. ¿Qué valor le da? Mide la eficiencia de recursos de mitigación de riesgos frente a la escasez y volatilidad de precios de materias primas. En resumen, mide cuánto de materia prima nueva entra al sistema. En cualquier caso, puede ser cuánto de madera nueva, cuánto de oro que no se ha reciclado, cuánto de cartón reciclado. Yo les he comentado ayer el caso del hilo que utiliza mi empresa para exportar ciertas mezclas que mandamos sobre todo a los países escandinavos y nos piden que el hilo poliamida sea totalmente reciclado y eso mezclamos nosotros con nuestra llama y en las etiquetas que tiene cada eh, prenda se pone eso, ¿no? Por ejemplo, 90% llama y 10% poliamida reciclada. Entonces, esos temas hay que tener eh, muy claros. El otro tema, por ejemplo, la tasa de desvío, que evalúa la efectividad de la logística inversa. Es el take back, el retorno, para evitar estos costos de disposición. Luego tenemos otro indicador importante, la recuperación del valor. Es una métrica financiera importante para determinar qué tan rentable es nuestro proyecto, nuestro proceso de circularidad. Ejemplo, el tema de la minería urbana o la remanufactura. Vamos a ver qué es la minería urbana en esta presentación. Un tema muy importante destacado en la norma está en la prevención de los trade-offs. Los trade-offs son un concepto importante. No es el único término que se utiliza en muchos casos en el tema comercial. Un trade-off es un acuerdo entre partes, ¿no? Entonces, es importante que esto esté totalmente claro, que el principio de la transparencia nos determine que los trade-offs siempre sean positivos, ¿no? Les he comentado, hemos hablado de estos casos de empresas que no han sido transparentes y han contaminado el ambiente, han creado enfermedades. Estamos hablando del tema del plomo en Viacha el día lunes o martes. Entonces, ese tema digamos que son como los no negociables que tienen que evitar tenerse en los sistemas sostenibles, ¿no? Porque normalmente estos temas generan un impacto social negativo o ambiental y al final todo repercute en el impacto económico. Entonces, ¿qué criterios tiene la evaluación y reporte? Recuerden que les señalaba que al igual que muchas de las normas, uno de los objetivos de las normas ISO es toda la verificación y evaluación y finalmente un reporte de cumplimiento. Entonces, se toman en cuenta tres factores importantes. La transferencia y verificabilidad es lo que les estaba comentando del tema de la apertura hacia los datos, la total apertura, y que estos sean verificables. La evolución de la materialidad. La materialidad es un término que se utiliza en las auditorías, desde auditorías contables, por ejemplo, hasta varios tipos de auditorías, que se identifican de que es como hacer un Pareto, ¿no? ¿Qué parte es importante? ¿Cuándo nosotros sabemos que una contaminación es importante para ser detectada en una evaluación? O sea, si tenemos, por decir algo, o sea, cuando yo les digo, teníamos en la empresa joyería una merma entre 1 y 2%, ustedes no sabrían si yo les diría que eso era lo permitido, porque es más o menos norma internacional, pero si yo les dijera, si yo he tenido 1.5 y sin esta explicación ustedes no sabrían si esto es o no material, es o no importante, a eso se refiere. Y que sea comprensible, toda información tiene que ser comprensible. Lo que les decía, no son indicadores complejos de determinar y de entender, pero tienen que poder explicarnos qué está sucediendo en una empresa, en un proceso de logística inversa dentro de un sector industrial, por ejemplo. La perspectiva del mercado, una comparación de las 5020 y algunas otras certificaciones, por ejemplo, la que se llama CRADL, el marco de referencia de la 5020 está basado en la metodología de medición flexible e independiente. La certificación CRADL, que certifica sello de excelencia, está evaluada por terceros.
El requisito de desempeño de la 59.020 no exige alcanzar un grado mínimo de circularidad para pasar, es decir, no te dicen, de las 9 eres, usted solo tiene 4 y tiene que tener al menos más de la mitad. No existe eso. Como dice nuestra diapositiva, mide la forma estandarizada del estado actual. Ahora, esto puede deberse porque esta norma es reciente, no ha cumplido ni 2 años, o podríamos decir que tiene 2 años como máximo. Seguramente poco a poco va a ir volviéndose más exigente, como ha pasado con la ISO 14000. El alcance está aplicable a cualquier organización en cualquier punto de su curva de madurez. En cambio, esta certificación exige alcanzar mínimos de desempeño comprobable para otorgar el sello. Es decir, hay una calificación bronce, plata, oro o platino. Existen normativas relacionadas como acá, como el Council of Conflict of Minerals, que es una certificación para el manejo de la joyería del oro. ¿De dónde obtienes tú como empresa tu oro? El año 2010, cuando yo trabajaba en esta empresa de exportadores bolivianos, nosotros comprábamos el 100% de oro de manera local, es decir, oro boliviano. Por diversos factores dejamos de hacer eso e importábamos el oro en lingotes, oro certificado, etcétera, y procesábamos todo en la planta para obtener desde lingotes y luego cadenas, anillos, etcétera. La pregunta es, ¿por qué sucedió eso? Esta institución que les acabo de mencionar, el Conflict of Minerals Council, nos hizo una auditoría y en esta auditoría se encontró que nosotros no podíamos certificar a nuestros vendedores de oro, porque las minas bolivianas no tienen normativa laboral, es posible, no lo puedo aseverar, porque yo nunca he estado en las minas de Tipuán y ¿no? En Norte de La Paz, que empleen niños, etcétera. Como no podemos certificar como empresa, no puedes decir con toda seguridad nuestro proceso está certificado. Entonces nosotros para no perder el mercado decidimos importar oro local, un tema realmente complejo en un país productor de oro. Lo que vamos a obtener haciendo nuestro trabajo va a ser un tablero de comando circular, o un balance scorecard circular, si quieren llamarle, que explique lo que es el cumplimiento normativo, una ventaja competitiva y que detalle los elementos de la mejora continua, con los indicadores que hemos visto, ¿no? Como el índice de materiales de reciclaje, la materia prima que retorna a la planta, etcétera, los indicadores que hemos estado conversando. Entonces, conclusiones de la implementación de la norma ISO 59020, que se debe definir con precisión la frontera. El día de mañana, lo primero que vamos a hacer es eso. O sea, lo primero, cuando estemos trabajando en grupos, que va a ser la segunda parte de la clase, la primera parte de la clase, yo les voy a presentar un caso como el que yo estoy, del tema de la joyería, para que sea de base para lo que hagamos. Luego, el rigor físico en los datos. O sea, tenemos que trabajar kilogramos, toneladas, gramos, etcétera, como hablamos, ¿no? Y la gobernanza basada en métricas, utilización de ecuaciones de flujo físico, lo que hemos visto que en la diapositiva, en las primeras diapositivas mostraba como la ecuación más importante, la suma de inflows, outflows, reciclajes renovables y no renovables, que es importante. Ahora vamos a ver un poco eh, acerca de, para ver cómo se aplica lo que hemos hablado en varios de los casos que hemos visto, ¿no? ¿Qué datos se tienen? Y aquí ustedes van a entender de mejor manera lo que he expresado en las 3 diapositivas, en la comparación de este Cradle to Cradle y la ISO 59020, ¿no? ¿Qué decía la ISO respecto a el seguimiento de los avances? Que aquí no hay que se tomen todas las ERES, que tienen que ser 3 o 4, no existe eso, ¿no? Se mide el estado actual y se hace un seguimiento de la evolución. Es decir, en este momento hay mucha más apertura, si quieren llamarle mucha más permisividad, porque está claro que este tema no es un tema sencillo, está ligado al cuidado del medio ambiente, de la economía, de la inclusión social, o sea que no es un tema menor en el que podría decirse está mal calificado. Posiblemente el único caso es si eres una empresa de economía circular o eres una empresa de logística directa. Esa sería posiblemente una calificación que uno podría decir, bueno, aún yo como empresa no me puedo adecuar. Entonces, recordemos algunos conceptos que hemos visto en el tema de Michelin, ¿no? En el tema de llantas, el sistema lineal era clásico, fabricar, vender, desechar. Entonces, lo que hace Michelin es trabajar un producto as a service, ese es el nombre del PAS, Product as a Service. El valor se genera al mantener el activo en uso, ¿no? Entonces, aumentamos la vida útil. Y aquí el término de lo que no se pide no se puede mejorar, lo cambian a lo que no se mide, no se puede escalar. Claro, no puede crecer. ¿Por qué escalar? Porque hemos hablado de que Michelin trabaja con 1.500 diferentes grupos o empresas de transporte. O sea, si esta empresa, si eso no se llama escalar, es decir, crecer, obviamente, imaginémonos las empresas más chicas.
Hemos hablado que estamos dentro de la norma 50.020, porque las otras dos ya las hemos visto desde otros puntos de vista, es decir, hemos visto Michelin de acuerdo a la normativa, a los principios, a la transición del modelo de valor, y ahora vemos en función de la medición y evaluación del desempeño. Aquí hablamos de Michelin Fritz Solutions, ¿no? Que el año 2000 dejó de vender los neumáticos para vender kilómetros. Imagínense, 24 años antes de que exista la norma, ya Michelin estaba pensando en esto, porque es una empresa visionaria y hoy es un ícono mundial. Hemos hablado de indicadores que se tienen que obtener, porque los datos son los complejos en estos temas. Hay más de 300.000 vehículos operando bajo este modelo en Europa. El contrato está basado en rendimiento, pago por kilómetros. Por lo tanto, se tienen sensores que miden el uso del material, ¿no? Retención absoluta de la propiedad del producto. Las llantas siguen siendo mías, dice Michelin. Yo te las alquilo, tú las trabajas, yo las monitoreo y cuando veo conveniente hago una recauchutada. Mientras tanto, no te dejo sin llantas, te dejo con llantas nuevas o te dejo con llantas ya que han pasado el primer recauchutado. Entonces, aquí el modelo circular funciona, es recurrente, a diferencia de transaccional y por unidad, porque es por kilómetro. En cuanto al incentivo, es obsolescente, porque la idea es solamente vender más. Aquí es durabilidad extrema. Quieres gastar menos, es decir, quiero que mi llanta me dure una gran cantidad de tiempo. Por lo tanto, desde mi ecodiseño es perfecto. El fin de vida es responsabilidad del cliente en el caso de la llanta. Aquí hay una 100% de recuperación y recauchutado. Y hemos visto ayer que cuando se unen con Brasil, con Braken y con esta otra empresa de biotecnología, además obtienen un compuesto muy parecido al caucho de petróleo, pero ya en términos de un producto que es sostenible. Eso hemos visto ayer. Siendo la metodología, primero se definen los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de trabajo? Ayer decíamos que los límites son, se trabaja con flotas de camiones. No habla nunca que se trabaja con usuarios individuales. Lo estamos definiendo muy bien. No podría ir un usuario y decir, no me atienden bien porque no me quieren vender unas llantas para mi auto. Ese límite no está definido dentro del negocio de Michelin. La medición y adquisición de datos están muy sofisticados, como hemos hablado, ¿no? Vienen de un sensor en las llantas que puede medir los diferentes flujos, incluso el consumo de gasolina y el ahorro que se tiene en el producto. Y la evaluación informe está relacionado con sus clientes. Aquí hemos hablado, en cuanto al sistema, los boundary settings, que es fijar los límites del sistema. Lo que sucede aquí, que el sistema está definido como el ciclo de uso en flota de camiones, es lo que decía, no hay para personas. La red de mantenimiento y recauchutado es una logística a la inversa. Entonces, es algo que define cuál es el modelo de negocios de Michelin. Entonces, al vender los kilómetros, Michelin expande para internalizar toda la vida del neumático. Es decir, eso comunica como su propuesta de valor. Luego hay una recolección post-consumo, tiene un sistema de distribución que tiene un sistema post-consumo de recolección. En cuanto a la taxonomía, es decir, la explicación, el significado de cada uno de ellos, se habla de los flujos de entrada, los materiales vírgenes, los flujos de salida, que son las llantas que van a ser desechadas, las fuentes de consumo y energías, una extracción, circularidad e hídrica y la economía en ingresos generados. En este tema, los sensores de Internet de las Cosas, los sensores que utilizan las llantas, obviamente son una ventaja competitiva enorme. Entonces aquí se utiliza, por ejemplo, los indicadores como la tasa de input circular, la proporción de materiales reciclados versus el total de insumos, el índice de longevidad que mide la vida útil real del producto versus el promedio del sector. Entonces ahí dirán, la llanta Michelin dura, como está a su derecha, 2.5 veces más que el promedio del sector. ¿Cuáles otras están en el promedio del sector? Están Bridgestone, por ejemplo, está Dunlop y varias de las llantas bastante conocidas en el mercado. Seguramente con las chinas esto debe ser muchas más veces, ¿no? Porque usted sabe que el objetivo de chinos no es específicamente aumentar la vida útil. Entonces, para no invertir, mejor dicho, para no cobrar el neumático, lo que hace Michelin es invertir a tecnología de punta. Los sensores los representan de esa manera. La idea es, o el objetivo es más que la idea, de que los neumáticos generen ingresos continuos, incentivando a usar menos material bruto para maximizar la rentabilidad. Entonces, es un primer indicador. Duran 2.5 veces, ¿no? La tasa de recuperación son los indicadores que se puede obtener. 100% de los de Michelin son recuperados, ¿no? Hay una logística inversa garantizada. El retrading, que es el recauchutado, el nombre que nosotros conocemos, permite duplicar la vida útil. Ya habíamos visto anteriormente que en los primeros 200.000 se hace una recauchutada
Y esto llega hasta los 400.000. Realmente se duplica la vida útil tal cual habíamos visto en los ejemplos que hemos visto el día martes cuando hemos presentado el caso Michelin. Y cero residuos, transformación energética de materiales para los neumáticos que ya no pueden rodar. Está claro que en algún momento los neumáticos van a ser destruidos. Y eso se utiliza en otro tipo de sistemas y de sinergias con empresas. Entonces, aquí cuando Michelin nos describe su Michelin Equation, nos habla de los ingresos o las ganancias, los revenue que vemos acá, y el consumo de material. Mientras más kilómetros sean rodados, más ingresos hay para Michelin. Claro, porque con el mismo costo de llanta, tenemos más kilómetros y nosotros cobramos por kilómetro. No, eso es importante. Hay un desacoplamiento financiero, porque la rentabilidad ya no está vinculada con el volumen de producción, está vinculado por el número de kilómetros. Y este es un cambio enorme, ¿no? Ustedes todos han hecho algún cálculo y ustedes saben que el costo es la suma del costo fijo y el costo variable. El costo variable es aquel que cambia con la cantidad de unidades producidas. Y el costo fijo, tal cual lo dices, el costo que no se mueve, no importa si produce 0 o produce 100.000. ¿Cómo calcular este valor cuando trabajamos con los kilómetros producidos? Realmente es un tema que hace un cambio de la contabilidad tradicional de costos. Entonces, eso es para que todos entendamos que este proceso de la economía circular es muy nuevo y esto va a hacer con el tiempo que todas las empresas tengan que mejorar sus sistemas de control, de cálculo de costos, del tema financiero en general. Hay una ventaja competitiva porque hay una inmunidad a la volatilidad del precio de las materias primas. Claro, si realmente se retorna una enorme cantidad de productos, es muy probable que el peso de una materia prima más cara no recaiga en la empresa específicamente. Hemos hablado que la necesidad de tecnología es fundamental, es decir, que la adquisición de datos con los chips de inteligencia artificial, esto es lo que significa el IoT, como ustedes conocen, estos monitorean la presión y el desgaste en tiempo real. Hay un mantenimiento predictivo, no hay un mantenimiento reactivo o un reparamiento, mantenimiento en reparación. Se predice lo que va a suceder. De esa manera también Michelin puede calcular su demanda de llantas de mejor con mayor precisión y el cliente sabe que en las siguientes 2 semanas se van a cambiar sus llantas, 2 semanas o 3 semanas o en 2 días, no sé, ¿no? Entonces esto es importante. Y también el impacto ambiental, porque hay una reducción masiva del combustible de la flota. Finalmente, esto optimiza el negocio, se hace un negocio más rentable. Entonces, esta es la creación del modelo, ¿no? La evaluación del modelo que tenemos que trabajar de la misma manera en nuestros trabajos de grupo. La practicidad universal no solamente se presenta en Michelin. Solo como ejemplo, ¿no? Hay una empresa que se llama Mobike que, al igual de lo que hace Michelin, alquila por kilómetro manejado en las bicicletas. Ayer hemos hablado de IKEA y hemos entendido muy bien este proceso que incluye también a una sinergia en prueba piloto con Licea, ¿no? Esta empresa de solventes iónicos. En otro caso, evidentemente, vamos a Bolivia, que no nos vamos a quedar mucho porque vamos a ver sus indicadores y todo. Conclusión. La circularidad no es un imperativo solamente desde el punto de vista ambiental, es una reconstrucción de la rentabilidad. Por lo tanto, implementar la 59.020 no es un ejercicio solamente de cumplimiento normativo, de compliance. Nos permite desacoplar el crecimiento económico del consumo del recurso. Y es así. Yo no tengo que ligar a que estoy consumiendo más llantas, tengo que ligar a que estoy haciendo más kilómetros, me está costando menos y estoy contaminando menos el medio ambiente. Lo que se mide con rigor, por eso hemos repetido varias veces, no es un tema complejo, pero sí se necesita información, se transforma en una ventaja competitiva. Ahora vamos a ver el caso de Plastilene. Sin embargo, me gustaría saber cuál es la opinión que tenemos de este tipo de indicadores. ¿Los ven claros? ¿Cómo han visto hasta ahora el tema de los indicadores con los que hemos trabajado? ¿Creen que son difíciles de obtener? ¿Creen que el problema está en el cálculo? ¿Qué es lo que creemos de este tema? A ver, vamos viendo por grupos. Me gustaría saber qué piensa el grupo 1 con Diego. ¿Está Diego? Yo creo que está, pero no.
Ha debido salir de la clase. Mayra, Buenas noches, ingeniero. ¿cómo estás, Mayra? ¿Qué opinas? ¿Cómo has visto los indicadores? ¿Los ves complejos, entendibles? ¿Qué dificultades crees que se puede presentar en una empresa para obtener estos indicadores? Hemos hablado del porcentaje de material virgen, cuánto se recicla de agua, los inflows y los outflows. ¿Qué opinas de esto? Bueno, manejar los indicadores es muy bueno, ¿no? Más que todo es una empresa internacional, pero cuando estamos hablando de una empresa pequeña, es un poco más complejo cuando tienen que hacer el conteo de dos diferentes, ¿no? Ya sea de la antrepima o tal vez incluso de la huella de carbono y otros. Es más complejo, pero es, es muy importante, ¿no? Que todas las industrias puedan ya medir esos KPIs que son los más actualizados, ¿no? La de economía circular. Y eso es lo que va a atender todo, ¿no? En el futuro. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. A ver, veamos qué piensa el grupo número 2. La misma pregunta. ¿Cómo ven, eh, cómo analizan el tema de los indicadores? ¿Creen que son complejos de calcular? ¿Ven dificultad más en obtener información? ¿Cómo vemos, Leandro? Bueno, Leandro tampoco está. Catherine, tampoco está. Elisandra, estoy en el grupo 2. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La pregunta va referida a que los indicadores que hemos estado mostrando, evidentemente es mucho más fácil en una empresa del tamaño de Michelin. ¿Cómo ves el tema de los indicadores? ¿Los ves fáciles de obtener? ¿Qué dificultades puede haber? En nuestro país no existe mucho de esta metodología aún. ¿Cómo analizas este tema? Yo creería que depende del tamaño de la empresa y en base a ello podemos ir identificando indicadores. Está bien, gracias. Bueno, seguiremos avanzando. Vamos a seguir trabajando con los diferentes grupos. Veo que hay muchas personas que han ingresado, pero se han salido de la clase. Diego, sí, adelante. Dije, buenas noches, voy a disculpar, es que estaba de turno en el trabajo. Bueno, yo creo que los datos, primero es importante tener bien estructurado, bueno, conocer bien el proceso, ¿no? Luego tener bien estructurado cómo se va a medir los datos, cuáles son los datos clave, pero acá en Bolivia sí es algo complicado el tema de sacar nuevos datos a partir de manera automática, ¿no? Porque no hay mucho, no se utiliza mucho el Internet de las cosas, ¿no? No tenemos tampoco mucho acceso a las tecnologías que tienen las grandes empresas, ¿no? Que pueden ya tomar información de manera automática. Entonces eso yo creo que a todas las empresas sí, acá en el contexto boliviano sí les limita poder tener esa información y con esa información tratarla para poder sacar los indicadores que vimos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Diego. Ya, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Están viendo la diapositiva? Me confirman, por favor. Perfecto. Ahora hablamos del caso Plastilín. Cuando he analizado el caso Plastilín desde el punto de vista de los indicadores, he identificado que es uno de los casos más completos en términos de que, digamos que el tema de la economía circular está dentro del ADN de esta empresa. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Hemos hablado ayer que el greenwashing tiene que ser evitado, ¿no? Les comentaba qué es lo que yo pensaba hace algún tiempo de la responsabilidad social empresarial. Y este riesgo se está presentando también en la economía circular, que es el greenwashing. Son declaraciones sin metodologías estandarizadas. No solamente son como una propaganda en términos generales. Es decir, sí, yo soy una empresa que cuida el medio ambiente y sin embargo no hay una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, ¿no? El nuevo paradigma es la transición obligatoria de las buenas intenciones a un buen desempeño cuantificable. O sea, no pueden quedarse los temas en solamente buenas intenciones, ¿no? Hemos hablado de que la ISO 59004 es el por qué, la 59000 es el qué, y la 59020 es el cómo. El cómo es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ustedes saben que en muchos casos se puede saber el qué
y hay mucha dificultad en el cómo. Las 5 categorías de indicadores importantes que hemos dicho, son 23 posibles métricas, pero hay 5 importantes. El flujo de recursos, de entrada, de salida, energía, agua y desempeño económico. Eso lo paso rápido porque ya hemos visto. El caso Plastilene, hemos visto ayer, 15.000 toneladas de residuos plásticos procesados al año, comparadas con 800 en el caso de empacar, solo para que tengamos una referencia del tamaño de empresa que representa Plastilene. El contexto, una empresa líder nacional en plásticos y empaques para el sector agrícola. El gran desafío radica en el volumen de plásticos de un solo uso. Recordemos esto, ¿no? Podría ser que mañana el grupo elija ese tipo de negocios aquí en Bolivia, plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son? Los tenemos que estudiar si somos un grupo que elige a este grupo, ¿no? Recordemos que la logística inversa es nuestro material de estudio y en lugar de regresar vacíos, los camiones de reparto de plastilén que van directamente a las fincas, desde fincas agrícolas, son las que recogen los desechos para el reciclaje. Plastilene, ya yo digo plastilén, pero ayer cuando vi el video escuché que se llamaban con plastilene, utiliza 4 KPIs, las entradas circulares, es decir, los inflows, el cierre de ciclo, la optimización de agua y energía y el desempeño económico. Les decía que este es uno de los ejemplos más completos porque tiene la fórmula, etcétera, ¿no? Esto viene desde la metodología que utiliza Plastilene. En cuanto a las entradas circulares, está el grado de sustitución de la materia prima. Aquí está la masa de inflow reciclada y la masa total de inflow de material. Aquí señala, las 15.000 toneladas procesadas no son solo basura, son insumos directos que reducen la dependencia y el costo de materia resina virgen. El KPI 2 son las salidas y retorno del cierre de ciclo. La tasa de desvío a vertederos cuantifica la efectividad de la logística inversa. ¿Qué porcentaje de plástico vuelve a la planta en lugar de terminar enterrado o quemado en el campo? Es decir, ¿cuánto se va a la basura y cuánto retorna? ¿Qué diferencia hay con esto? Aquí hablamos la masa de inflow reciclada frente a la masa total. Es decir, si yo produzco 100 kilos, 100 toneladas, debe ser toneladas acá. Yo no trabajo en plásticos, pero estimo que debe ser toneladas. ¿Cuánto es reciclado? Vamos a decir 30%, pero igual sale 100. Ahora, de esos 100 que está saliendo, lo que mide la tasa de desvío vertedero es cuánto se va a botar. Vamos a suponer que vuelve 80 y 20 va a un vertedero de basura. Entonces son indicadores diferentes. Aquí puede haber 30% de reciclada y aquí puede ser que de todo ese 100% de nuevas botellas PET o de los envases para la producción agrícola, 80% retorne, 20% se vaya a vertederos. Esa es la diferencia entre estos dos. El tiempo de ciclo de retorno no lo hemos visto solo acá. Hemos hablado también en Michelin, etc. Es una eficiencia temporal desde el desuso hasta cuando los molinos lo transforman nuevamente. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda? La fórmula dada por la fecha de procesamiento final menos la fecha de notificación de retorno. Es decir, hoy día estamos a 29 de mayo. Hoy día se procesa, se termina. Sale el día lunes, 1 de junio, y retorna, como hemos dicho aquí, el 80%, 2 meses después. Ese es el tiempo ciclo de retorno, 60 días. El KPI 3, la optimización del bucle energía-agua, aquí señala que en las plantas se recupera el 70% de su energía. Ya que señala el ejemplo que esta es energía renovable. Todos estos datos provienen de la información de la empresa, de Plastilene. En cuanto al agua, la tasa interna, mide la tasa interna de recirculación, que viene del lavado de las láminas de plástico post-consumo. Recuerden que esta es una empresa agrícola. Por lo tanto, el nivel de lavado tiene que ser importante. El KPI 4 es el desempeño económico. ¿Cuánto es recuperado, el valor recuperado de materia prima? Y los costos evitados con la nueva flota de CAPEX u OPEX. Hemos dicho que CAPEX es Capital Expenditure. Esto es sobre todo para comprar activos. Y OPEX es Operative Expenditure. Esto es lo que se utiliza en la operación. Es decir, con esto compro maquinaria, por ejemplo, y con eso compro materia prima. El ahorro y la logística de sustitución de la materia prima generan ahorros, eso es importante, ¿no? Entonces, la matriz de creación de valor genera 2 elementos. Esta es una matriz de creación de valor. En el eje de las X está el impacto económico y en el eje de las Y está el impacto socioambiental. Y aquí tenemos un alto impacto económico y un alto impacto socioambiental. Este gráfico también lo vamos a hacer. Hay que pensar que acá es, por ejemplo, este cuadrante, porque es un cuadrante.
un alto impacto económico, pero un bajo impacto socioeconómico, socioambiental. Y aquí puede ser un alto impacto socioambiental y un bajo económico. En este caso está en este cuadrante, ¿no? ¿Basado en qué? En el cumplimiento normativo, en la retención de clientes, en la recolección y regeneración de ecosistemas y la rentabilidad empresarial. La competitividad a través de los estándares es importante siempre compararse con el estándar. Entonces, la 59020 es una brújula que proporciona los datos y las fórmulas. La logística inversa es el motor y Plastilene se ha vuelto realmente en un referente por todos los indicadores y el tamaño de proceso que tiene. Hemos analizado ampliamente el modelo de Mamut. He tratado de obtener los indicadores que estamos hablando porque estos datos no los obtienen las empresas normalmente. Plastilene sí, por eso es la información más completa. Otros como Mamut no necesariamente obtienen esta información, así que se utiliza la información, se hace una investigación y podemos obtener estos datos. El problema señala, desde el punto de vista de la revisión de toda la bibliografía de Mamut, página, internet, de videos, etcétera, es que solo en Bolivia 26.000 millones de dólares hay en valor potencial que están enterrados cada año. Las ciudades, de acuerdo a Mamut, acumulan 30 millones de neumáticos desechados, creando un pasivo ambiental enorme. La solución, realmente hacer una recuperación de lo que son los NFUs que hemos dicho, los neumáticos fuera de uso. El ecosistema normativo, la circularidad, ya hemos hablado del qué, el cómo y las métricas. La anatomía de medición, los 5 pilares fundamentales. Repetimos, inflow, outflow, agua, energía y economía. En todos los casos estamos viendo lo mismo. Así que, a riesgo de ser repetitivo, es importante que trabajemos de esa manera porque así va a estar también funcionando nuestro trabajo grupal. De acuerdo a la investigación que he trabajado, tenemos las métricas de circularidad de material de agua y energía renovable, la optimización del ciclo, el valor del ciclo y el impacto del ciclo, sobre todo en el tema de la huella de carbono. Entonces, la propuesta de Mamut del pasivo ambiental y la innovación urbana está basada en que está en Cochabamba y también se expande a Paraguay y México, que la fabricación de materiales de construcción sostenibles y para ecoparques, por ejemplo, es su misión. Tiene certificaciones de triple impacto como la B Corp. Trabaja con materia prima fuera de uso NFU. Y el hito de impacto es de más de 1.000 toneladas de cauchos revalorizadas, equivalentes a 108.769 neumáticos. Hay que pensar que es una empresa boliviana y es pequeña, entonces este impacto es importante. ¿De dónde vienen los inflows? De los ecorecolectores artesanos de la goma y talleres. Hemos hablado de que esto tiene un impacto social. El tema central de la transformación es un procesamiento patentado por ellos que utiliza energía solar. Y las salidas son estas baldosas amortiguantes para pistas deportivas, parques, etc. Entonces, los datos que se sacan de que por cada 10.000 neumáticos acopiados, Mamut genera 35.000 de caucho reciclado, que se reintegran a la cadena productiva. Aquí dice nearly 100%, ¿no? Estamos más o menos por el 90%. Es un indicador bastante interesante, muy interesante para una empresa de esta juventud y una empresa boliviana donde los temas son más complejos. La optimización de salidas está basada en que evita que los productos tóxicos terminen en celdas de basura, es decir, en el basural. Durabilidad real. Se garantiza las baldosas por más de 10 años. Página web. Toxicidad. Producto 100% no tóxico. Seguro para el contacto infantil. Ahí el uso tan distribuido en Cochabamba en parques infantiles. La recuperabilidad. Diseño bajo principios de functional equivalence, que al finalizar la vida útil el caucho puede volver a ser granulado y reintroducido como un inflow. Imaginen lo interesante que es. Entonces, la economía circular ya hemos hablado que no es un gasto en responsabilidad social, que es algo aquí que les decía que a mí más me parecía propaganda. Es realmente un rediseño del modelo de rentabilidad, es decir, está buscando la rentabilidad. En Mamut se creó un modelo de alto crecimiento y una expansión multinacional exitosa. Entonces, hay algunas métricas que salen del mismo video que nos presentaba Manuel Ared. Uno, personal con una media edad de 28 años. Empoderamiento de mujeres en roles operativos y de liderazgo. Empleo en la economía circular, este tema de los ecorecolectores. Y la salud y seguridad, porque transformamos los NFU, los neumáticos fuera de uso, y evitamos que se conviertan en tóxicos. Hemos hablado de que la producción de llantas es uno de los procesos más tóxicos que existe. El KPI 4, la mitigación climática y la regeneración, calculado por
por Mamut se tiene, miren este parque muy bonito que se ha hecho con este producto, 94.847 árboles salvados. Esto es instalación de 1.103 metros cuadrados de pisos de seguridad, el evitar emisiones por la producción de esta cantidad de árboles, por destrucción de estos árboles, y triplicó la afluencia de niños a los parques en la ciudad de Cochabamba. Entonces, los materiales 1.000 toneladas de caucho vegetal, más de 1.000 toneladas. Energía solar en el proceso. Alta eficiencia en el ciclo hídrico local. Recolectores y 500.000 usuarios impactados. Eso es básicamente el tema de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, la auditoría 50.020 confirma que el diseño de Mamut permite hacer un desacople entre lo que es crecimiento económico y extracción de recursos vírgenes. Es decir, el sistema tradicional decía, mientras más recursos vírgenes explotes, puedes producir más. Sí, está claro, ¿no? Yo talo más árboles, puedo hacer más mesas. Pero la economía circular no trabaja en este sentido. Tal cual Manuel Laredo decía que Mamut es una empresa de tipo impacto porque creen que la persona, mejor dicho, que la empresa cumple las demandas locales y del mundo, que demuestran que se puede ganar dinero haciendo las cosas correctas y construyendo un mundo mejor. Bueno, son las... bueno, recordado que Mamut es un referente a nivel Latinoamérica y es un tema muy importante. Luego del receso, estamos en 8:33, es decir, hasta las 8:48. Vamos a trabajar igual revisando los indicadores. Esta es una presentación importante, nos va a ayudar a nuestro trabajo a ver los indicadores, les repetí. Y estemos atentos para continuar con la presentación y para hacer una participación en estos temas que son vitales para nuestro trabajo, pero sobre todo para el aprendizaje y el entendimiento, ¿no? Bueno, retornamos a la segunda parte de nuestra clase y vamos a trabajar analizando un poco los siguientes casos que tenemos, repitiendo que estamos analizando la ISO 59020, que define la medición del desempeño de la circularidad y de la logística inversa. Entonces, estamos viendo cómo se han aplicado en los diferentes casos. Les repito, por eso no necesariamente hay una metodología clara para cada sector industrial, que en muchos de los casos no tenían estos indicadores. Yo los he obtenido analizando cómo se puede sacar. Esto con el objetivo de mantener la misma metodología cuando estemos trabajando en nuestros grupos. Así que no nos debe preocupar que no necesariamente se tengan todos los indicadores que estamos señalando. Entonces, ahora vamos a ver el caso de empacar. ¿Me confirma si estamos viendo la diapositiva, por favor? Se ve. Excelente, gracias. Hemos hablado ya que la medición del valor es un tema fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la madera, el modelo tradicional, claramente nosotros en todos los negocios que hemos trabajado, en todas las empresas, es la cantidad de madera que entra, la cantidad de materia prima oro que entra, la cantidad de fibra de llama, alpaca que entra. Es decir, eso es una métrica tradicional, ¿no? No nos confundamos, solo estamos poniendo lo que es la tradicional. O las métricas de salida son la reducción de toneladas de residuos, la reducción de la merma que les he comentado que se llama bacalo en joyería, o métricas de éxito como la maxición de ventas con obsolescencia programada. Este es el caso de los electrónicos, como habíamos conversado y como también ustedes conocen. O métricas sociales como la generación de empleo directo tradicional. El modelo circular cambia estas metodologías, ¿no? Como el porcentaje reciclado o reutilizado que se incorpora al sistema. Ese es un indicador que está básicamente en todos los ejemplos que hemos puesto. Métricas de salida como la tasa de real de recirculación o la retención del valor al final del ciclo. Métricas de éxito como la desvinculación del crecimiento económico respecto al consumo de recursos finitos. Es decir, no solo se miden, por ejemplo, cuántos miles de bolivianos se han producido por cada kilogramo de materia prima, ¿no? Digamos, cuántos bolivianos por cada cantidad de los pies tablares que entran a una empresa productora de muebles, por ejemplo. Es importante desvincular en la psicología, mejor dicho, en la economía circular, desvincular este concepto. Este concepto ya no es válido, es decir, ya no es yo esto produzco y gasto esta cantidad de recursos. Y métricas sociales como la inclusión, salud, bienestar económico formal para actores de la cadena inversa. Hemos analizado ya este tema en cuanto a lo que ha hecho empacar en Bolivia, lo que hace en realidad empacar en Bolivia, ¿no? Trabaja los elementos que hemos visto, los flujos de entrada, los flujos de salida, uso de energía, agua, impacto económico, impacto social. Hemos dicho ya de estos temas. 8 de 9 departamentos participan en la recolección de lo que es plásticos para el reciclado para empacar. Más de 1.500 personas de fuerza social. Son recolectores y separadores o segregadores de bases integradas del cadena de valor, ¿no? Son los recolectores. 1.000 toneladas mensuales.
de todo lo que se recupera, que incluye PET, polietileno, pero también cartón, como ustedes pueden ver. La fase 1, la recolección base, son los 1.500 separadores de los materiales reciclados, el ingreso y la trazabilidad, la transformación industrial, perdón, la fase 3, la selección y trituración, y luego la transformación industrial. El estándar 1, la 59.020, trabaja cuánto del contenido reciclado a la masa total del flujo de entrada. Son 800 toneladas por mes. Recuerden que aquí se trabajan 1.000 toneladas mensuales, es decir, por eso hablamos de más o menos un 80% de lo que se está utilizando es contenido reciclado. Muy, muy importante este valor en empacar, ¿no? Es un valor realmente interesante. El otro tema importante es la tasa de desvío de vertederos y porcentaje real de recuperación. Y aquí empacar, que esto sale de toda la bibliografía y investigación de la información de empacar, que son más de 1.000 toneladas de residuos totales que se envían mensualmente. Estos regresan a la cadena industrial mediante una logística inversa de ciclo cerrado. Esta es una forma de presentar, hemos visto ya este tipo de gráfico web, que nos mide algunos indicadores. El 1, la inclusión laboral, más de 1.500 segregadores. 2, la redistribución inmediata. Hemos recordado que esto se paga luego de que el reciclado es pagado, y eso es importante para los recolectores. Y la expansión territorial, 8 de los 9 departamentos. Conclusión, empacar transforma el trabajo informal en un acto corporativo medible. Recuerden que el ESG tiene que ver con Environment, Social y Governance, ¿no? Todo el tema de lo que es economía circular de triple impacto. Hemos dicho 800 toneladas por mes para el PET reciclado de grado alimenticio reincorporado. Eso es como inflows. Como outflows o salida de recursos, más de 1.000 toneladas al mes desviadas de rellenos sanitarios. Quiere decir que no llegan a los rellenos sanitarios, ¿no? Eso significa. Recuerden esta comparación de indicadores. 1.000 salen de la planta y 800 son reciclados. Quiere decir que lo demás se queda en el tema del reciclaje, ¿no? Agua y energía, optimización tecnológica en las plantas de los 3 departamentos del eje central. Generación de ingresos formales y nacionales de compra-venta de residuos, y el impacto social, las 1.500 familias sustentadas con pagos en tiempo real, lo cual yo en algún momento he trabajado con talleres externos en el tema de tejido de cadena, o ahora trabajo con personas que tejen prendas a mano. El pago en tiempo real es muy importante para estas familias. En síntesis, tenemos un nodo social por la cantidad de segregadores, separadores de plásticos, el nodo de pesaje, que es un valor pago inmediato, el nodo botella a botella, 800 toneladas, y el nodo de trituración, con una salida de 1.000 toneladas, ¿no? Entonces, realmente indicadores muy importantes que no los encontramos en la página de empacar, que los hemos obtenido con la metodología. Entonces, decimos que se busca la excelencia operativa en empacar, y esto se convierte en una ventaja competitiva importante para la empresa. Ahora vamos a analizar un poco de lo que es la minería urbana y la economía circular. Les comentaba que esta terminología de minería urbana, porque realmente si uno analiza el concepto puntual, la minería urbana no existe porque no tenemos minas en las urbes. Se utiliza esta terminología porque se puede obtener metales incluso preciosos como el oro a partir del procesamiento de los desechos electrónicos, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar un poco un proceso extranjero y un proceso nacional. Es un modelo, en el modelo lineal, y hemos hablado de extracción, producción, consumo y relleno, pero ¿por qué aquí tiene más importancia? Porque primero, que el costo de los materiales que se utilizan, oro, cobre, aluminio, tierras raras, es altísimo, muy, muy alto, ustedes lo conocen, ¿no? Y la cantidad de desechos van en incremento, o sea, constantemente se están cambiando celulares, aparecen los relojes como los relojes de Apple, los iWatch, o los relojes de Samsung, o todos los ByFit, o los BitFit, mejor dicho. Todas estas nuevas tecnologías llegan a nosotros, nos facilitan la vida, pero también incrementan la cantidad de residuos electrónicos. Hay una generación en Bolivia de 80.000 toneladas de residuos electrónicos al año, aproximadamente 6 kilogramos por habitante. Es enorme, ¿no? El 20% de los residuos electrónicos se recicla de forma adecuada, solamente el 20%, imagínense. Y el resto se incinera o se mezcla en vertederos. Entonces, la economía circular busca resolver este problema en función de los principios de la norma, el incremento del valor y la medición que hemos estado trabajando en este capítulo, ¿no? Modelos de la transición del modelo lineal y el modelo circular, que es el que estamos trabajando, el uso de materiales con ecodiseño para que
puedan durar más, para que puedan ser desmontados y puedan ser reparados. Esto ayuda a la reducción de insumos. Es importante que los equipos electrónicos puedan ser reparados, que estén hechos con tornillos, que no estén pegados, que permitan el cambiar un disco duro tradicional, de estos más grandes, ahora los que se llaman de los discos de estado sólido, que son más eficientes, más rápidos y más pequeños. Y también la creación de modelos de nuevos negocios, ¿no? Como productos de servicio, que son los que hemos hablado, algo así como alquilar llantas para kilómetros. Se puede hacer alquiler de ciertos productos. Existen empresas en Bolivia que alquilan computadoras a otras empresas grandes. ¿Qué es lo que hacen? Tú señalas que tienes 20 empleados y que necesitas 20 computadoras y que las cambiarías en un lapso de 2 años. Estas empresas lo que hacen es proveerte de las computadoras, y luego de un tiempo te van renovando la misma, y estas se utilizan en otro tipo de empresas. Entonces, sí se ha hecho adelantos, pero la verdad que bastante flojos. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que el costo que tiene el procesamiento es alto y también contaminante, porque el oro, la plata, etcétera, como vamos a ver un poquito del proceso más adelante, necesita ácidos para ser disueltos. Entonces, ahí está una barrera de ingreso a la que pueden ingresar más empresas, ¿no? Este proceso empieza con una recolección post-consumo. Todos nosotros tenemos algún artículo antiguo, un celular antiguo, unos audífonos, etcétera, que ya no usamos y que podría ser que los botamos, pero este proceso empieza con la recolección post-consumo. Luego tener la responsabilidad extendida, dada por la norma boliviana, en un caso la norma colombiana que hemos visto el día miércoles, que obliga a los fabricantes a financiar y gestionar el reciclaje. Eso en nuestro país no funciona, ¿no? Eso es un tema complejo, no solo en nuestro país, es un tema bastante complejo el tema de los residuos electrónicos. ¿Sirve una simbiosis industrial? Sí, porque, como les comentaba, existe un proceso químico complejo y se necesita una conjunción entre lo que es, para trabajar un business to business, entre las empresas más importantes, que tienen computadores, etcétera, y las empresas que pueden hacer este tipo de trabajos y reciclajes, ¿no? La cadena de valor está dada por la generación y el acopio, el transporte especializado, porque para que este negocio sea rentable, no es que se puede fundir y recuperar el oro de 10 computadoras, no funciona así. Son toneladas de tarjetas electrónicas de las que puede obtener una cantidad de oro que es rentable. Luego tenemos el desmontaje y clasificación, ¿no? Y ahí se separan en plásticos, metales, circuitos integrados o componentes peligrosos, ¿no? Eso es importante. Hay que tomar en cuenta que los celulares de alta gama, por ejemplo, tienen circuitos de enfriamiento para el celular, y estos tienen ciertos componentes químicos que a ciertas temperaturas se vuelven en estado gaseoso. Entonces, existen productos con los que hay que tener muchísimo cuidado. El posterior proceso es el que les he comentado, ¿no? Por eso este color diferente, porque llama a la reflexión por la contaminación que puede tener un producto. Si es una lixiviación, les decía que una lixiviación es una extracción normalmente sólido líquido o líquido sólido, donde se utiliza en este caso de la recuperación de productos electrónicos, solventes que disuelven estos metales, los separan de los otros y luego estos son recuperados, ¿no? Entonces, lo que habla es fundición de alta complejidad para extraer metales preciosos. Las fundiciones de metales preciosos son de alta complejidad, incluso de alto riesgo en seguridad industrial, porque utilizan gases como, mejor dicho, ácidos como el nítrico y el clorhídrico. La mezcla de ácido nítrico y clorhídrico se denomina agua regia, que es una de las pocas que disuelve el oro. Los otros ácidos no disuelven el oro. Y luego reintegran la sustitución de materiales primarios por materias primas secundarias en nuevos procesos industriales. Hasta donde yo conozco, existe el proceso hasta acá. La reintegración, esto de utilizar en nuevos productos, procesos industriales, no, porque aquí no se produce. Se ensamblaba en quipus, pero nunca se ha producido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hemos hablado que después de la recolección, la separación, se empieza el proceso químico, ¿no? El reciclaje de las cartas de circuito impreso, que son las motherboards, representa una beta importante para la recuperación de los metales, sobre todo a los precios internacionales que les decía. Estamos con entre 4.600 y 4.700 la onza Troy. Esto significa aproximadamente $180 el gramo de oro fino, lo que significa 10 bolivianos, $1.800 el gramo, perdón, bolivianos el gramo de oro fino. Un anillo puede pesar 2 o 3 gramos, estamos hablando de hasta 5.400 bolivianos un anillo de 3 gramos. O sea que estos precios impulsan. Se desmantelan las tarjetas como esta, los circuitos, y se utiliza un proceso de lixiviación, es lo que les decía, de agua regia. Es la mezcla de ácido nítrico más ácido clorhídrico. Este es el proceso de precipitación del oro, ¿no? Cuando utilizamos un proceso de lixiviación, el oro se convierte en un complejo de cloruro ácido de oro. Este es este proceso. Y se utiliza sales
en base de azufre para hacer la neutralización de los ácidos, ¿no? Para mezclar con agua, y esta es la otra gran desventaja, ¿no? Este proceso necesita de importantes cantidades de agua. Y lo que se obtiene es el oro precipitado, quiere decir el oro sólido, aquí está solamente es oro metálico, 2Au, ¿no? Au, oro. Cloro de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Entonces, los desechos de este proceso son ya los ácidos que les he comparado antes, clorhídrico y sulfúrico. Por lo tanto, es contaminante. Entonces, la precipitación se hace con metabisulfito de sodio, que es este compuesto de acá, que se precipita en un polvo duro para su fundición. Es realmente increíble. Espero, todo estoy buscando una foto, no estoy seguro si la encuentre, pero seguro que hay una foto en internet. Cuando precipita después de este proceso, el oro es como una arcilla. Si ustedes se encontraran en la calle con arcilla que es oro, nadie se la alzaría. Cuando se funde esta arcilla como un barro, recién se convierte en oro metálico cuando es recuperado en este proceso. O sea, es un proceso factible, y si se maneja bien, la contaminación también puede ser evitada. O sea, los ácidos son neutralizados y así son destruidos, etc. Es un proceso que necesita, sí, un componente de ingeniería, sobre todo química. Me gustaría decir que solo es ingeniería industrial, porque somos varios ingenieros industriales, y no es solamente eso. Se necesita conocimiento químico. Este proceso no es un proceso sencillo. Entonces, aquí vamos a hablar de dos empresas: Indumetal Recycling, que está en España, y Volrec SRL, que está en Bolivia. El reto de Indumetal: aumentar las tasas de recolección de pequeños residuos electrónicos. El mecanismo: la implementación de contenedores inteligentes vinculados a una app y a un software logístico llamado GISIR, que rutea 60 camiones diarios con matrículas virtuales. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. 60 camiones diarios que están recolectando. Eso es la logística a inversa. Les decía, la economía circular es el concepto, el cómo se maneja, cómo se calcula, todo. El que aplica, el que trabaja duro son ustedes, personas ¿no? profesionales de logística. Porque hacer un monitoreo de 60 camiones, obviamente es importante, por eso tienen un software, ¿no? Entonces, el reto para la logística inversa, para el conocimiento de ustedes, es la aplicación de conceptos de cuando entrego, recojo. Los resultados que se tienen es el proyecto piloto de Getso, que generó ecocréditos para ciudadanos. Los ecocréditos están basados en esto de los temas de la huella de carbono. Importante: baja tasa de residuos impropios y 4.3% de los aparatos aptos para reutilización. Es decir, se hace la recolección y se puede recuperar aún 4.3% de aparatos. Si en vez de ser 60 camiones fueran 100 camiones, el 4% son 4 camiones que traen aparatos que todavía funcionan. Imagínense el nivel de esto. Les comentaba, empezando la clase, que esto no es una utopía. España, que es uno de los países, es importante en Europa, evidentemente, pero no es uno de los más importantes en términos económicos, tal cual es Alemania, Francia, en Europa, igual ha cumplido una labor encomiable, importante, ¿no? Europa tiene proyectos 2030, 2050 para hacer esta recuperación, que es tremendamente importante por el valor de las materias primas. Yo jamás pensé ver el oro ni siquiera por encima de los 3.000. Son 8 años que yo he dejado la empresa de joyería, y en esto ha subido a 4.600, 4.700. Más del 100%. Entonces, esto va a continuar. En cuanto a Volrec, el reto es gestionar responsablemente el descarte bajo la ley 755, donde se habla de responsabilidad del productor. Recuerden eso. Volrec trabaja de esa manera. El mecanismo: acuerdos de prestación de servicios B2B, o sea, business to business, para una recolección controlada, un desensamble total y una exportación estratégica de placas base. Es decir, a diferencia de lo que sucede acá, en Bolivia no se hace esta recolección. Perdón, no se hace el trabajo electroquímico de la recuperación del oro. Es un proceso complejo. Hay muy pocos refinadores de oro en nuestro país. Es un conocimiento técnico bastante elaborado. El resultado: que entre 2014 y 2020 se reciclaron 1.200 toneladas de residuos electrónicos. Si a nosotros nos dicen eso, a cualquiera no creemos que se han hecho 1.200 toneladas. O sea que es un proceso de alto impacto. Y se exportan 52 toneladas de materiales complejos. Es decir, ¿qué es un material complejo? Una mezcla entre oro y plata, una mezcla entre oro y cobre, que aquí no se puede refinar. Y se manda a fundiciones internacionales para su refinación. Es lo que les decía, es un proceso más complejo. Todo lo que sucede en esta empresa española, Indumetal, es muy importante. Es un negocio muy grande, tiene fuerza, ¿no? Y si los datos de
de todo lo que se bota a la basura son fidedignos, aquí también podría funcionar muy bien. El impacto que tiene está en impacto a ciclo cerrado, el tema económico, porque se recuperan los metales preciosos, el impacto social, la creación de cadenas de valores formales, el ambiental, la eliminación de residuos de vertederos y muy, muy tóxicos, ¿no? Las gestiones no son un centro de costo operativo, es una red de valor estratégico. El diseño del futuro es circular. Aquí vamos a ver ya, profundizar un poco más el caso de Bolrec y de Bolivia Recicla, que trabaja, como les comentaba, con el acopio, desmantelamiento controlado y la logística transfronteriza, porque estamos hablando de la logística inversa. Esto se manda para recuperación en fundiciones especiales, porque en Bolivia no hay fundidoras de oro en realidad, ¿no? Las empresas grandes de joyería ya no existen, así que la disponibilidad es muy pequeña. Como ustedes entenderán, existe un riesgo ambiental importante, porque todo lo que corresponde a metales pesados tiene una contaminación altísima, ¿no? Y metales como el plomo, mercurio, etcétera, son bastante complejos. En joyería no se utilizan ni plomo ni mercurio. Sin embargo, en minería sí. Entonces, esto existe un tema importante. ¿Cuál es el valor oculto? Hemos dicho que cada boliviano genera en basura electrónica alrededor de 6 kilogramos. Entonces, existe un negocio de alto potencial. Entonces, partimos del modelo lineal, que ya conocemos, al modelo de donde se recupera, se hace una reincorporación industrial. Bolrec se funda en 2014 y Bolivia Recicla en 2015. O sea, ya tienen más de 10 años. El hito operativo del ROS de Bolrec está dedicado exclusivamente al tema de la recuperación de basura electrónica. Está situado en el Parque Industrial Norteamericano en Santa Cruz, en el municipio de Guarnes, y su primera exportación formal fue en 2016. ¿Tiene un impacto comprobado? Sí, porque son 1.200 toneladas recicladas y 52 toneladas de materiales exportados. Sería una maravilla si podríamos exportar materias primas recicladas, como oro ya final, ¿no? En cuanto a Bolivia Recicla, fundada en 2015, el enfoque es a soluciones integrales para residuos, incluyendo gestión del financiamiento para proyectos de industrialización. Tiene una visión más corporativa. Es diferente a cómo trabaja Bolrec. Tiene un aparato de producción más grande, etcétera. Una empresa de más envergadura económica. El ecosistema está dando que la planta de tratamiento genera campañas municipales en las gobernaciones de Santa Cruz, Yapacaní, Guarnes, etcétera. Hay una red de ecorecolectores, cómo funciona Mamut, cómo funciona Empacar, cómo funciona Plestilene, tiene una similitud. Hay un B2B corporativo porque se trabaja con empresas y bancos renovando activos tecnológicos, está claro. Los bancos cambian sus computadoras y sus sistemas operativos, etcétera, y esto todo puede ser susceptible de ser una recuperación. Y también con instituciones públicas para la baja de inventarios oficiales, ¿no? Entonces, eso de la baja de inventarios, he dicho que es muy importante, lo vamos a ver, porque se ve en todo este proceso de economía circular. Entonces, la logística inversa transforma productos dispersos al final de la vida útil en una materia prima recuperable. La ley 755 da las pautas para este trabajo. Si bien es una ley que todavía no está siendo aplicada en su totalidad, a pesar de que ha sido formulada, etcétera, realmente, desde mi punto de vista, el elemento de trabajo mucho más sólido, estructurado, es la ISO 59000. De todas maneras, esta norma tiene temas positivos, como hemos visto los últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, ¿no? Obliga a las empresas a disponer de sus residuos electrónicos a través de operadores formales. Esos son los dos que hemos visto, ¿no? Estos de acá son Bolrec y Bolivia Recicla. Hay operadores certificados que tienen licencias de actividades con sustancias peligrosas. Hay que tomar en cuenta que este tema no solamente sustancias son peligrosas, también en muchos casos los insumos utilizados en la industria de recopilación de residuos electrónicos son sustancias controladas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. O sea que es otro de los temas que complejiza este proceso. Entonces, como hemos dicho antes, esto desde el punto de vista de Bolrec, la reducción de peaje con el ingreso exacto del inventario y también con el pago, la clasificación de equipos, identificar el potencial de recuperación. Y esto funciona, evidentemente, lo que tiene un televisor antiguo con una caja grande de rayos catódicos es diferente a lo que tiene una computadora o lo que tiene una aspiradora, etc. Luego se hace un desmontaje. Técnicos especializados separan por tipo de producto: plástico, cables, placas, tarjetas madre, pantallas de cristal líquido, etc. Luego se segrega lo peligroso.
hay un aislamiento seguro de baterías y componentes tóxicos. Nos dirán, pero baterías, ¿por qué? Las computadoras tienen una pila y no son las únicas que tienen baterías, ¿no? De otra manera, todo el tiempo, no todos estaríamos perdiendo a nuestra información. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de segregación o separación, si quieren, de los residuos peligrosos. ¿Qué tipo de residuos hay? Por ejemplo, tenemos carcasas y estas se acopian para ser exportadas a Asia. Recuerden que esta empresa no desmantela y no funde para obtener la materia prima propiamente dicha. Entonces, el tema de las carcasas, esta es la fuente de poder, se utiliza para eso. Esta también es una carcasa, ¿no? Aquí tenemos los cables flexibles de conexión. Contienen metales ferrosos, aluminio y cobre, destinados a la fundición o la comercialización local. Se puede utilizar como cable, pero es probable que se necesite fundir. Luego, diría, el componente más preciado son las tarjetas madre. Tienen también baterías y trata de hacerse un aislamiento térmico y ambientalmente seguro para que no haya problemas, ¿no? Hasta un 90% del equipo informático es reciclable. Imagínense ese valor. Sumamente importante. Por lo tanto, a los precios actuales son tremendamente rentables. Entonces, comparando un poco los componentes que tenemos, la chatarra ferrosa y metal base tiene un riesgo ambiental bajo, una venta directa, que es el tipo de tratamiento que se le da, y un destino final, una industria siderúrgica local. ¿Por qué? Porque tiene componentes de hierro, ¿no? Luego, los plásticos tienen un riesgo ambiental medio, porque los plásticos se quedan decenas de años en el medio ambiente. El tratamiento es compactación y enfardado. Y el destino final, acopio y exportación a Asia. Estamos viendo segundo caso, que esto va a salir a otro continente, de hecho, ni siquiera a otro país. Los residuos peligrosos como baterías, un altísimo componente de peligrosidad en temas de riesgo ambiental. La idea es el aislamiento y la neutralización y el confinamiento especializado. Es lo que comentábamos el día lunes y martes. ¿Qué están haciendo los estados y más propiamente qué está haciendo Bolivia para precautelar que los autos electrónicos que estamos comprando ahora tengan en un tiempo más una forma de reciclar sus baterías? Primero, desde el punto de vista que es posible y muy posible, de hecho, que la cantidad de vehículos se incremente, eléctricos se incremente en el mundo y en Bolivia propiamente. Como les digo, si el Estado no toma recaudos, vamos a tener una cantidad de problemas importantes para hacer el reciclaje de las baterías. Porque si una batería tan pequeña, que es como un desreloj, tiene un riesgo alto de contaminación y tiene que buscarse un confinamiento especializado, evidentemente cuando hablamos de especializado estamos hablando de ingresos, mejor dicho, de inversiones importantes. Entonces, como resumen, el tema de las placas electrónicas, etcétera, son un tesoro que se puede recuperar, más a los precios del oro actualmente, ¿no? Hay una barrera de entrada, sí, porque para el sector, sí, porque no es un proceso sencillo, requiere conocimiento, requiere cuidado del medio ambiente, ambientes especiales, pero es una idea de negocio. Ya Manuel Laredo decía, donde un emprendedor ve un problema, o una persona normal ve un problema, un emprendedor ve una oportunidad. La fase 3 es la trazabilidad y el cumplimiento transfronterizo, ¿no? Recordemos que esto se manda fuera del país, no se procesa acá. Se necesita un operador autorizado que permita la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Residuos Peligrosos. Primer elemento complejo, el convenio de Basilea, que es la aprobación del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos entre un país y otro. Que la aduana nacional haga una versión física y documental exhaustiva de los materiales a exportar y que exista una consolidación logística, ¿no? Eso es importante, por el tema de costos, etc. Entonces, así es como está trabajando Volrec, moviendo toda esta recuperación a Estados Unidos, Europa y Asia. No conozco cuáles son las fuentes de ingreso. No sé si nos pagan por material recuperado allá y nos dan un informe, nos dicen, ustedes me mandaron 100 toneladas de tarjetas y yo recuperé tanto de oro, no lo sé. O realmente les vendemos lo que ya esté a proceso intermedio de recuperación. En algún caso puede funcionar, entiendo que en algunos otros no es totalmente factible. El impacto ambiental posiblemente en este caso es el más relevante, ya que
los metales pesados que contienen los equipos electrónicos son altamente contaminantes. Por lo tanto, si alguien escogiera un proceso de este tipo, hay que recalcar ese tema, ¿no? También influye que puede haber una red de recolección tal cual existe en otro tipo de negocios de este tipo, ¿no? Un impacto económico, hay generación de un modelo de negocio B2B rentable por los costos de la materia prima, de la materia reciclada en realidad, ¿no? Ya no es materia prima. Una formalización del empleo técnico en el sector de reciclaje, lo cual también es importante. Si queremos tener un componente importante que tenga impacto social, tenemos que tratar de formalizar aparte de los recolectores, ¿no? Esto empieza con el acopio local, va a una planta de desmantelamiento, se realiza una exportación a refinerías globales, luego va a fabricantes tecnológicos y a usuarios en Bolivia. Entonces, la basura electrónica se transforma en recurso tecnológico para el mundo. El futuro es ahora, este es un mensaje de Boljek. La gestión de residuos electrónicos no es un gasto operativo, es una responsabilidad extendida, una oportunidad estratégica ineludible en la era de la economía circular. Ahí tenemos los datos de Boljek. Bueno, esta es toda nuestra presentación. Me gustaría que me den una opinión. Ya son diferentes perspectivas. En la primera parte de la clase, cuando han participado los grupos 1 y 2, hemos conversado del tema de los indicadores, ¿no? Qué tan complejo puede ser medirlos. Y me comentaban todos los compañeros que han participado que al estar en un país pequeño, no se tienen todos los elementos para obtener estos datos, y estoy de acuerdo, es un proceso matemáticamente y etcétera sencillo, pero necesita información, necesitamos datos, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar el día de mañana. Yo voy a preparar el caso de estudio para que podamos utilizarlo como modelo. Para mañana, cada grupo tiene que tener lo que vamos a trabajar. Si no estamos seguros, pueden tener dos para que podamos seleccionar con la participación del grupo en realidad. Entonces, de todas maneras, realmente es importantísimo que mañana podamos tener ya el proyecto asignado y podamos hacer la segunda parte de la clase, porque en la primera vamos a hacer la exposición, ya podamos tener y discutir del tema, hacer todo el tema conceptual, el marco de acción con la ISO 59004, ver el proceso de valor con la 59010 y finalmente hacer los indicadores y todo el tema de una posible auditoría con la 59020. Entonces, sí es importante tener, mejor si es más de una idea o si están seguros con algo, yo tampoco me opongo a este tema. Bueno, me gustaría que me comenten qué es qué les parece esto de la recuperación de residuos electrónicos. ¿Conocen empresas que hacen? ¿Han escuchado que hay recolección? ¿Consideran que esto tiene un impacto importante en el medio ambiente? Me gustaría saber la opinión del grupo 3. Luis, por favor. Sí, buenas noches, Inge. Adelante. Creo que sí, ¿no? El objetivo de hacer todo esto es disminuir el impacto de la huella de carbono. Y estuve haciendo unas averiguaciones sobre cuál realmente es el impacto de Michelin con todas las acciones que ha tomado y qué hubiera sucedido si es que no las hubiera tomado, si estuviera adoptando la venta tradicional de llantas y no hubiera hecho este modelo de venta por kilómetros recorrido. Y me da un dato de que sería de 8.27%, pero que esto va en tendencia a un crecimiento exponencial. Entonces, aparentemente pareciera ser no tan relevante, pero a medida que va pasando el tiempo, ese crecimiento se va a ver muy reflejado de forma muy relevante. Otro dato que encontraba era sobre el inicio de Michelin cuando adoptó esta forma, que sí atravesó por problemas económicos, que no siempre este tipo de proyectos son rentables al inicio, pero que sí, a medida que va pasando el tiempo, se vuelve sostenible y más rentable que una forma tradicional. Eso, Inge. Perfecto, muchas gracias por el aporte, la investigación. Sí, definitivamente este tema es en realidad más que un objetivo puntual, es un camino, ¿no? No vamos a resolver los problemas económicos, sociales, medioambientales en poco tiempo. Es un camino que se tiene que seguir y tener un impacto de 8% en una empresa enorme. Hay empresas muy grandes que tienen utilidades anuales del 4%, porque claro, son millones de dólares de utilidades, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que es un enorme impacto, porque no conozco el objetivo de las llantas, ¿no? De Michelin.
pero sí es interesante, definitivamente. Bueno, me gustaría saber la opinión del grupo 4. Flor, ¿qué opinión tenemos de este tema de la recolección de todo lo que es residuos electrónicos? ¿Cómo ves? ¿Qué dificultad tenemos? Etcétera. Posteriormente, Jenny, por favor. ¿No está Flor? Ya son 2 días que Flor no responde ante un llamado. Me imagino que se sale luego de la segunda parte. Adelante, por favor, Jenny. Jenny, la verdad. ¿O quién levantó la mano? ¿Quién quería participar? Disculpen. Me parece que es Jenny. Veo que trata de hablar, pero no sé, por ahí tiene un problema. Sí, adelante, Jenny, adelante. Adelante, Deina, por favor. ¿Y si me logra escuchar? Sí, sí, te escucho. Ok. Con respecto al reciclaje, o en todo caso, la logística inversa bueno, en aparatos tecnológicos, considero que aquí en Bolivia no está tan desarrollada. Uno, por la misma inversión tecnológica que se requiere, ¿no? Para poder volver a reutilizar estos equipos. Sin embargo, en China, que es el país que genera, por ejemplo, lo que es la reutilización de las placas de los teléfonos, de computadoras, DVDs y demás, eh, lo que son los materiales que más sobresaltan como materia prima que ellos utilizan están lo que es el cobre, el aluminio o el oro, ¿no? En partes que tienen en los diferentes dispositivos. Em, es más desarrollado en otros países que acá en Bolivia, considerando que el mismo alto impacto ambiental también que van desarrollando las mismas investigaciones y el apoyo que estas conllevan. Así es. Muchísimas gracias. Natalie, adelante, por favor. Y que bueno, saliéndome un poquito del contexto de lo que estábamos viendo en la explicación que usted nos dio, algo que me llamó mucho la atención es el tema de la logística inversa que ahora existe, por ejemplo. El ser humano, los seres humanos necesitamos, por ejemplo, cierta suplementación de hierro, de vitamina A y N de vitaminas, y en las mujeres, sobre todo el hierro, ¿no? Porque cuando están en su estado de embarazo y de lactancia, perdemos muchos micronutrientes, ¿no? Entonces, una iniciativa que hizo Santa Cruz es que la sangre de los mataderos ahora se llegan a pulverizar, ¿no? Entonces, ahora esto sirve como para, a través del secado, para obtener, digamos, como una tipo harina, que es un rico, o sea, que está súper rica en proteínas y hierro, ¿no? Y esto ayuda mucho a la biodisponibilidad superior que puede existir e incluso por encima del consumo que tenemos de vegetales, ¿no? Y esta recomendación que se analiza con el equipo de nutricionistas que tenemos del ministerio es que esto podría ayudar bastante, por ejemplo, a no solo mujeres embarazadas, sino también adultos mayores que por el hecho de que dejan de consumir carne, porque a veces tienen problemas dentales, tienen mucha deficiencia de hierro. Entonces, este tipo de harina que le digo que hacen ahora de la sangre, que ya le hemos probado y de hecho no tiene sabor a nada, ¿no? En realidad es tan bueno el tratamiento que es un gran potencial, igual que puede crecer bastante aquí en el país, porque incluso esto ya lo comercializan en las empresas, ¿no? Que puede sustituir al uso del huevo, puede sustituir otros tipos de insumos que se ponen en las preparaciones de pasteles. Por ejemplo, em, uno de los grandes supermercados que compra esto es Hipermaxi, ¿no? Que utiliza para hacer sus queques, sus pasteles, porque ayuda bastante en la absorción cuando se hace la producción. Entonces me pareció muy interesante poder compartir eso, ¿no? Porque en realidad también esto genera un impacto bastante interesante en la logística inversa, ¿no? Porque sobre todo actualmente en nuestros mataderos existe bastante residuo orgánico y existe contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? Y de esto también se puede generar cierto valor para obtener sus productos y aprovecharlos, ¿no? Y entonces son iniciativas que ojalá sigan creciendo también aquí. Eso, bueno, esa empresa es de Santa Cruz y se está viendo si es que se puede hacer algo acá en La Paz, ¿no? Y bueno, sobre todo también me parece un impacto de salud para la población, pero a la vez también ambiental. Bueno, eso quería compartir, ingeniero. Muchas gracias, Natalie. Sí, efectivamente, el proceso de
de los mataderos, carnes, es un proceso contaminante en el tema del agua, ¿no? Y cualquier esfuerzo realmente tiene muchísimo valor. Y sí, yo creo que a todos nos alegra que se encuentren diferentes casos. Hemos visto muebles de IKEA, hemos visto llantas de Michelin, les hemos mostrado el tema de textiles con Yacana y Caracara, hemos visto esto de los residuos electrónicos, lo que menciona Natalie respecto a los mataderos. Entonces, existe una variedad importante, no vamos a decir increíble, pero sí importante, ¿no? Que esperemos siguen en alza porque este es un tema fundamental. Ahora, es difícil de medir, es algo que no va a generar de inicio un reto para el empresario, porque ya no se habla solamente de un rédito económico, hablemos de medio ambiente y hablemos del tema social. Sin embargo, es importante para mantener una sociedad en equilibrio, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos acá el día de hoy. Quiero pedirles un favor, yo mañana tengo que recoger a mi hija temprano en el aeropuerto, así que les pediría que la clase de mañana la empecemos a las 9, por favor. De otra manera no voy a alcanzar a llegar y como ustedes saben, en La Paz existen complicaciones de los bloqueos y todo, de otra manera no habría ningún problema. Así que yo resuelvo ese tema y arrancamos la clase a las 9, la primera parte destinada a poder ver este caso de estudio que yo ya he armado, me falta darle unos retoques más, y ahí vamos a ver cómo se aplica la logística inversa en la exportación de joyería, cómo se trabaja, el análisis de los balances, cómo sacamos los indicadores, etcétera, y luego vamos a empezar a trabajar en grupos, de acuerdo a cada lo que tiene. Entonces, grupo 1, 2, 3 y 4, organicémonos bien para tener las ideas. Si es una muy clara, muy bien, si no, dos o tres las podemos seguir conversando y así tenemos un tiempo para organizarnos de manera adecuada. La siguiente semana vamos a ver un poco más de logística inversa, que ya tiene que ver con elementos que han llevado y cómo eso se transcribe, se transmite, mejor dicho, a lo que es el cumplimiento de la tecnología circular. Y con eso vamos a complementar toda la siguiente semana, siempre tratando de presentar ejemplos en cada uno de los casos, ¿no? De manera que sea más entendible, porque no es un tema de mucho cálculo y es un tema nuevo, por lo tanto, estoy tratando de tener estos ejemplos que le dan un poco más de posibilidad de entendimiento de cómo se han movido las diferentes empresas y de alguna manera también nos motiva en hacer algo diferente. Así que les agradezco mucho. El día de mañana, por favor, a las 9 de la mañana. Que descansen. Nos vemos mañana sábado.